Hola amigos de YouTube, los saluda AlexQuimista93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión toca reseñar el segundo volumen de la saga de ciencia ficción del momento y que sin duda ha logrado conseguir mucha popularidad con sus adaptaciones cinematográficas recientes. Así es, toca analizar el libro del Mesías de Dune y descubriremos que tan buena continuación es de su predecesora. Así que sin más vayamos a ello. El Mesías de Dune, la segunda novela de la serie de Frank Herbert, se sitúa 12 años después de los eventos de Dune. En este libro, Paul Atreides, conocido como el Muad'Dib, ha consolidado su poder como emperador del universo y líder de los Fremen. Sin embargo, enfrenta las consecuencias de su victoria, una cruzada llevada a cabo en su nombre ha devastado numerosos planetas y su imperio está marcado por la muerte y la destrucción, cosas que él jamás deseó. Personajes. Paul Atreides, Muad'Dib. Ahora emperador del universo y líder espiritual de los Fremen, Paul es el personaje central. Aunque ha alcanzado la cúspide del poder, se enfrenta a un dilema ético y personal sobre las consecuencias de su mandato y el fanatismo que ha suscitado. Paul lucha por el control de su destino y su visión, cuestionándose el costo de su reinado. Chani es la concubina y verdadero amor de Paul, una guerrera Fremen fuerte y leal. Chani enfrenta la presión de no haberle dado un heredero y se preocupa profundamente por la creciente carga emocional y espiritual que recae sobre Paul. Alia Atreides, hermana menor de Paul, Alia es una figura compleja que representa tanto poder como peligro. Dotada de habilidades extraordinarias debido a la exposición temprana a la especia, Alia es una aliada, pero también una presencia enigmática en la vida de su hermano. Ait, Duncan Idaho. Es un Gola, un clon del antiguo amigo y protector de Paul, Duncan Idaho, creado por los Tleilaxu. Ait ha sido implantado con recuerdos para confundir y desestabilizar a Paul, y su presencia en la corte de Dune añade una capa de intriga y nostalgia. Su naturaleza dual hace que Paul cuestione su lealtad y su propia percepción de la realidad. Irulan Corrino, la princesa y esposa política de Paul, miembro de la antigua casa Corrino destronada por los Atreides. Aunque no es amada por Paul, Irulan juega un rol estratégico y en ocasiones, subversivo, al intentar influir en el destino del imperio y en las decisiones de Paul, deseando asegurarse un heredero que le daría una posición de poder. Esquitale. Es un face dancer, un cambiaformas del Bene Tleilax que lidera la conspiración contra Paul. Esquitale es manipulador e inteligente, y su habilidad para cambiar de forma y asumir identidades diferentes lo convierte en una amenaza sutil que se infiltra en el círculo de Paul para llevar a cabo sus planes. Stilgar, líder Fremen y leal seguidor de Paul. Stilgar representa la tradición Fremen y el respeto por Muad'Dib, pero también se debate entre su deber y las crecientes tensiones que el mandato de Paul genera entre los Fremen. Antes de comenzar con la reseña del libro que nos atañe, me gustaría hablar un poco sobre lo que me pareció la segunda película de Dune. Verán, si vieron mi reseña del libro anterior, en él abordé la primera película dejando en el aire su continuación, la cual, para el tiempo en el que hice ese video esta aún no salía. Si bien en la reseña abarqué el libro en su totalidad explicando el cómo me había parecido el final de la novela, lo cierto es, que en esta nueva película las cosas cambiaron demasiado. Así que antes de comentar el segundo libro, voy a opinar un poco sobre la nueva película, dado que, de no hacerlo esa opinión se quedaría huérfana, y tampoco me dan ganas de hacer un video complementario del otro. En su lugar prefiero que esto se convierta en una saga de vídeos en los que reseño el libro y la adaptación cinematográfica reciente. Como en este caso no puedo hablar sobre el segundo libro sin abordar el final del primero, será necesario retroceder un poco. Y qué mejor manera de hacerlo que dándoles mi opinión respecto a la película. Dune Parte 2 es una película sobresaliente y sin duda lo mejor que ha salido en el cine en los últimos años. Mejora con creces a su predecesora, pero se queda corta como adaptación. Lo siento, pero como ferviente lector que soy de la saga, solo puedo decir que es una adaptación un tanto decepcionante. A nivel cinematográfico es una pasada, sin embargo, hace tan mal uso de los acontecimientos del libro que queda muy mal parada. Verán, esta segunda parte no se parece casi en nada con su contraparte del libro, muchos de los momentos top fueron rebajados, entre ellos por ejemplo cuando la dama Jessica bebe el agua de la vida o el acoplamiento de Paul a la sociedad Fremen. En la película ocurre un time skip de unos cuantos días, donde Paul y su madre ya se acostumbraron a vivir con los Fremen y conviven con cierta sintonía. Lamentablemente he de decir que si bien no era necesario mostrar dicho acoplamiento del estilo de vida Fremen, la verdad es que se saltaron una parte importante del libro que no entiendo el por qué no lo pusieron en la película.
Paul no llora la muerte del hombre que asesinó. Por ende, ese acto de empatía que argumentaba en el anterior video no ocurrió en el celuloide, dejando de lado una de las partes más conmovedoras de la novela. Otro de los despropósitos sin duda fue la omisión del personaje de Alia. Y yo les pregunto, ¿qué es más raro? ¿Una niña pequeña de 2 años comportándose como adulta o una mujer que puede comunicarse telepáticamente con su feto? A decir verdad, cuando llegué a ver esa escena en el cine me llevé las manos a la cara de lo estúpido que se veía. Y ya mejor ni digo lo mal aprovechada que quedó Jessica en el resto del metraje. Su papel tan crucial en el libro quedó reducido a prácticamente ser la portavoz de la profecía del Lisan al-Gaib. Ni tampoco me obliguen a comentar la manera en cómo flanderizaron a Stilgar, convirtiéndolo en prácticamente un meme andante. Aún así hubo escenas memorables como la de Paul montando al gusano, que mal sonó eso GGXD, o la presentación de Feyd-Rautha, que a decir verdad me pareció más interesante que su contraparte del libro. Sin embargo, tampoco hizo la gran cosa más que añadir una capa de psicopatía a su personaje que le queda en cierta manera bien. La escena del Coliseo es una masterclass de cine, y no se diga a la de Paul entrando al Sietch una vez que tomó el agua de la vida para convencer a los Fremen que luchen a su lado. Esa escena es oro puro, y la actuación de Timothée Chalamet es lo más god de lo god. Pero luego recuerdo el personaje de Zendaya y me regresa el coraje por haber cambiado tanto el personaje de Chani. Y pues entiendo que querían hacer a una mujer fuerte y empoderada, y no tan sumisa como la del libro, pero también había formas de hacerlo. Poner a Chani con cara de culo toda la película porque no le gusta lo que ve en Paul, arruina en cierta manera lo creíble que podría parecer el romance entre ellos. Y su decisión del final, ciertamente acaba con la esencia del personaje. Peor cagada se mandaron los guionistas con eso. Esa no es ni por asomo la Chani del libro. ¿Y alguien se acuerda que en la novela pasaban 3 años y ambos tenían un hijo que posteriormente muere a manos de los Fremen? Pues déjenme decirles que todo esto la peli se lo pasa por los cojones, y lo que pudo ser una escena catártica en el personaje se reduce a nada. Pero claro, mejor pongamos a Gurney y a Jack a tocar su baliset. Sin duda es lo que los fans quieren ver. Brinquémonos las partes tontas de Alia niña asesinando al barón Harkonnen y mejor mostremos la de adulta hablando con Paul. Y también la guerra del final. Semejante ejército tan mal desaprovechado, pero que a nadie le importa porque todos quieren ver la pedorra pelea de Paul contra Feyd-Rautha. Sí, seguro que eso pensaron los guionistas, y por eso obtuvimos lo que obtuvimos. Y si no pudieron adaptar de buena manera la segunda parte del primer libro, ¿qué nos deparará para este segundo? Pues la verdad no lo sé. Les reitero que la película en ningún momento me pareció mala, pero que sí me decepcionó un buen por lo mal adaptada que está. Tenían la oportunidad de mejorar lo acontecido en la novela, haciéndola todavía más épica y se quedaron muy cortos. Por lo que lamentablemente me encuentro en una encrucijada, dado que la película funciona siendo su propia cosa, pero como adaptación es una cagada monumental. Habrá gente a la que le haya gustado, pero a mí me hizo falta varios momentos clave del libro. Lo siento, pero para mí es medianamente un despropósito. Eso sí, no quita en nada el hecho de querer ver la tercera para presenciar cómo se pasan por el arco del triunfo la segunda novela. Ahora sí, vayamos con la reseña que nos atañe. De una vez les anticipo que si buscaban una reseña como la anterior, donde hablaba maravillado de lo bueno que se me había hecho el libro, la verdad es que la saga va en declive con el pasar de las entregas. Este segundo libro es muy inferior a su antecesor y por ende es un tanto aburrido. Eso sí, es políticamente más complejo e introspectivo. Sin embargo, mucha política y complejidad no es siempre sinónimo de buena calidad. Y pues lamentablemente esta continuación peca de mucha discusión política y poco desarrollo en la historia. Por ello, la lectura de la misma por momentos se hacía pesada y un tanto tediosa. Hay páginas tras páginas donde ocurre mucha paja y poco desarrollo. Aunque cabe aclarar que aún así tiene sus momentos, y el libro sí tiene una trama per se, solo que ésta se diluye por toda la política que gira alrededor de la historia y los diferentes conflictos que desencadenan las acciones del protagonista. Digamos que esta continuación pone de manifiesto lo que le ocurre a la mayoría de los líderes revolucionarios una vez que están en el poder. El cómo se profanan y tergiversan los ideales iniciales de la causa para terminar convirtiéndose en otra cosa. Básicamente, lo que este libro busca mostrar es la vulnerabilidad de la figura mesiánica. Que a pesar de la promesa de un mundo mejor, cualquier líder si es sometido por sus rivales, actuará en pos de los intereses personales.
El caso de Paul en esta continuación deja mucho que desear, dado que no siempre tomará las mejores decisiones, ejecutando así una espiral de eventos que lo llevarán a sus catastróficas consecuencias. Cosa que en el tintero suena muy interesante, pero que en el libro no se refleja de buena manera debido a que la historia principal se ve diluida por los enfoques políticos y conflictivos de cada una de las partes implicadas. Hay demasiados bandos en esta lucha de poderes, el bando de Paul, el de Irulan y la Casa Corrino, el de las Bene Gesserit, el de la Cofradía, el de los Tleilaxu e inclusive entre los mismos Fremen, cada uno girando bajo sus propios intereses y moviendo las piezas en un sutil juego de estrategia con tal de salir cada uno victorioso. Pero no es del todo así, en realidad el autor se la pasa mostrando las maquinaciones de cada uno de los bandos, pero pocos son los resultados efectivos. Ok, Herbert pudo haber cambiado el enfoque de este segundo volumen para mostrar un interesante juego de estrategias entre los bandos implicados, sin embargo, este no es el caso. Pasamos mucho tiempo metidos entre la paja conociendo más del lore del mundo y poco avance en la historia principal. Es hasta el último tercio donde ocurre un evento catastrófico que eleva lo que hasta ahora era puro tedio político para dar paso a algo mucho más entretenido que se mantendrá así hasta el final de la obra. Y es precisamente por ese último tercio que la novela vale mucho la pena. Pero antes de dar paso a los spoilers, presentaré algunos nuevos aspectos del lore y la ambientación que fueron introducidos en esta parte. Así que vayamos a ello. La Bene Tleilax o los Tleilaxu. Es una sociedad cerrada de fanáticos religiosos impregnados de secretismo, cuya especialidad es la ingeniería genética, lo que ellos llaman el lenguaje de Dios. Son una facción de científicos y genetistas con una ética radicalmente distinta de la mayoría de las culturas conocidas, conocida por sus prácticas genéticas avanzadas y su habilidad para manipular y modificar la vida humana. Genetistas y manipuladores. Los Tleilaxu son expertos en biotecnología y manipulación genética, y desarrollan tecnologías únicas en el universo de Dune. Una de sus creaciones más famosas son los Golas, clones de personas fallecidas que pueden ser traídos de vuelta a la vida, en ocasiones incluso con sus recuerdos originales restaurados. También producen danzarines rostro, individuos modificados que pueden cambiar de apariencia, lo que los hace útiles para el espionaje y la infiltración. La Cofradía Espacial. Su importancia radica en su monopolio sobre los viajes espaciales, ya que tienen la capacidad exclusiva de transportar bienes, personas y ejércitos entre planetas, algo esencial para el comercio, la guerra y la supervivencia del imperio. Su influencia es tan vasta que ninguna casa noble ni institución puede desafiar seriamente su autoridad sin verse afectada por su control sobre el comercio interestelar. Los viajes espaciales de larga distancia y en tiempo real en el universo de Dune son posibles gracias a los navegantes, seres humanos que han sido modificados por la especie melange. Bajo los efectos de grandes dosis de esta droga, desarrollan habilidades precognitivas que les permiten ver las rutas seguras a través del espacio. La Casa Corrino es una de las casas más importantes y antiguas en el universo de Dune, pues durante milenios fue la dinastía imperial gobernante. Desde su trono en el planeta Kaitain, los Corrino ejercieron el poder absoluto sobre el imperio conocido como el Landsraad, controlando a las casas nobles y asegurando su dominio a través de alianzas, manipulación y el uso de la fuerza militar. Una de las mayores fuentes de poder de la Casa Corrino es su ejército de élite, conocido como los Sardaukar. Estos guerreros son considerados de los más letales del universo y están entrenados en el ambiente extremo del planeta Prisión Salusa Secundus, lo que los hace extremadamente fuertes y despiadados. Si en Dune todo el lore se reducía a los Atreides, las Bene Gesserit, los Fremen, los Corrino y los Harkonnen. En esta continuación se profundiza más sobre los Bene Tleilaxu, los cuales en cierto modo son como una secta religiosa parecida a las Bene Gesserit, quienes utilizan sus adelantos científicos para modificar la genética del hombre. Es curioso cómo Herbert utiliza al personaje de Ait para hacer reflexionar al lector sobre cuestiones filosóficas y morales, como lo puede ser la clonación y la suplantación de identidad. Temas no tan profundamente analizados en el libro anterior y que en este amplían mucho el panorama del poder que tiene la ciencia en el mundo de Herbert. Ahora sí, pasemos a los spoilers. Si desean continuar viendo el video, será bajo su propio riesgo porque estoy a punto de soltar todos los spoilers habidos y por haber, están advertidos. A ver, si bien la lectura del libro me pareció un tanto tediosa en algunos momentos, tiene algunos otros que son muy rescatables y que por momentos eleva la calidad al de su predecesor.
El desarrollo del protagonista es digno de aplaudir, dado que siendo un Paul Atreides, terminó convirtiéndose en todo un tirano para salvaguardar la paz entre los Fremen. En el Mesías esa tiranía toca fondo y conocemos a un Paul más vulnerable y con dudas existenciales. Las decisiones que éste toma para proteger a sus súbditos de la ira de las demás casas nobles, ponen en tela de juicio los mismos escrúpulos morales del personaje. Paul en este punto de la historia ya no es ni un mesías ni un protector, solo es un hombre con poder que hace lo que puede para mantener a todos contentos. Todos a su alrededor le odian y le temen. Se ha convertido en el más vivo ejemplo del príncipe del que tanto hablaba Maquiavelo en su libro. Irulan, al estar cautiva por su casamiento con él, lo odia a muerte. Y por eso mismo se alía con las Bene Gesserit, los Tleilaxu y demás bandos para acabar de una vez por todas con la cordura que aún le queda. Y para hacerlo, el plan que se les ocurrió no fue otro más que revivir al personaje más carismático del libro pasado, Duncan Idaho, quien en esta historia es un Gola con los recuerdos de este último, que termina enamorándose de Alia, lo que lo hace dudar de sus intenciones. Detengámonos un momento a analizar esto a detalle. Herbert, ¿me estás diciendo que el plan maestro del enemigo solo fue crear un clon de un aliado de Paul? ¿Para qué se supone que sirve esto? ¿Acaso Paul se volverá loco por desconfiar de él? ¿Será que esto repercute en él de alguna manera para hacerlo más vulnerable? ¿Y es por esto mismo que Paul termina volviéndose loco al final del libro? Pues déjenme decirles que este plan está más que desperdiciado en la trama. Paul sabe perfectamente que el Gola es un espía del enemigo y aún así lo acepta en su corte y lo vuelve el sirviente de su hermana. En todo momento Paul sabe de las verdaderas intenciones de Aitin y él mismo se preocupa. Si bien al principio le inquieta que se parezca tanto a Duncan Idaho, lo cierto es que prefiere mantenerlo como aliado, haciendo que el plan del bando enemigo se vaya al garete al hacer que el mismo Gola dude de sus lealtades. Eso claro, y el hecho de que termina enamorándose de la joven Alia. Bueno, como la trama política no avanza mucho a pesar de abarcar más de la mitad del libro, ni tampoco los enredos amorosos entre Irulan, Paul y Chani, mejor vayamos a la parte más interesante de la historia, cuando explota el quemador. Al parecer, los antagonistas siempre tuvieron un plan de contingencia, mientras que Paul tiene visiones de los posibles futuros gracias a su dependencia de la especia. Los enemigos aprovecharon la discordia entre los súbditos de Paul para infiltrarse en Arrakis y así instalar un arma superpotente conocida como el quemador de piedra. Cual Doctor Strange, el protagonista visualiza cada uno de los posibles futuros y descubre que el futuro con mejor resultado es aquel en el que él se rinde y deja que el enemigo gane. Así Paul acude al sitio donde está el quemador y este explota, arrasando con todo un poblado de Fremen a su paso, así como también de manera simultánea Chani muere dando a luz a sus hijos, un par de gemelos, Leto II y Ghanima. Paul logra sobrevivir al atentado con consecuencias muy graves. Para empezar, queda completamente ciego, aunque en realidad esto no es mucho problema porque su habilidad de presciencia está tan rotísima que puede moverse por el mundo sin la necesidad de usar sus ojos, solo le basta poder ver el futuro para hacerlo. Y también porque al quedar en esa condición tendría que renunciar al trono y dejar que sus enemigos hagan de las suyas, deslindándose de su papel de emperador y mesías. Esta repentina decisión no solo hace que el reino quede devastado, sino también el mismísimo Paul al descubrir que su amada había muerto en el parto. Además de que se destapa la traición de Irulan, dado que ella evitaba que Chani quedara embarazada. Pero los caminos de la senda dorada son tan grandes que precisamente eso hizo que nacieran los gemelos. Luego de esto el enemigo entra en la corte de Paul, siendo los Tleilaxu quienes tienen la solución a todos sus problemas, clonar a Chani. Si bien al principio el Proca contemplaba dicha posibilidad, al final todo resultó ser más que otro intrincado plan para acabar de una vez por todas con el Mesías y su descendencia. Siendo Esquitale, el danzarín rostro quien en un último intento por tratarlo de destruir amenaza de muerte la vida de los gemelos. Y es, precisamente en esta parte donde se nos introduce un concepto que tomará relevancia en el siguiente libro, la senda dorada. A pesar de que Paul pueda contemplar todos los diversos futuros, solo hay uno al que debe de seguir y este es precisamente el único que no puede ver, y como al igual que Alia, los gemelos también nacieron con la capacidad presciente de Paul, lo que permite que éste logre ver ese futuro a través de las visiones de su hijo y decide abdicar del trono una vez que Ait, el Gola recupera los recuerdos de su antiguo yo Duncan Idaho y se revela en contra de Esquitale acabando con su vida. Así la historia termina con Paul renunciando a todo para irse a vagar en el desierto, dejando a sus hijos a cargo del futuro venidero. Espera que...
Herbert, ¿me estás diciendo que luego del final del primer libro te arrepentiste tanto con la evolución de Paul que ahora lo retiras definitivamente de la historia? ¿Me estás diciendo que Paul los mandó a chingar a su madre y simplemente se largó? ¿Paul el Mesías, el que se supone que salvaría a la galaxia? No puedo creerlo. Este final no solo es anticlimático sino también muy inesperado. De todos los posibles finales, solo contemplaba la posibilidad de que o bien Paul derrotaba de nuevo a sus enemigos y se alzaba nuevamente en el trono, o moría trágicamente a causa de sus ambiciones. En vez de eso obtenemos un final totalmente desabrido, donde el prota básicamente se larga. Sigo sin poder creerlo. Y aún así, es un buen final. Precisamente por lo impredecible que es y que hasta cierto punto coincide con la evolución que tuvo el personaje a lo largo del libro. Porque sí, en esta historia Paul involuciona para que el autor pueda mostrarnos la vulnerabilidad del mismo. Ninguna de sus decisiones parece llevarlo a algún lado, en su lugar, obtenemos un personaje completamente indeciso que ha perdido el rumbo y precisamente por eso, sus enemigos le lograron sacar la delantera. Cosa que afortunadamente en el siguiente volumen de la saga mejorará y conoceremos la historia de origen del dios emperador de Dune. Y bien, ¿es entonces el Mesías de Dune una mala continuación? No precisamente. Simplemente no está a la altura de su predecesor debido a que el autor no supo realmente cómo llevar el rumbo de la historia hasta casi al final. Por ello, toda la primera mitad se siente como pura divagación entre los planes del bando enemigo y del bando de Paul, siendo lastimosamente las indecisiones de este último lo que termina por desesperar al lector puesto que es lógico que los enemigos traman algo, pero Paul parece bastante lerdo en percatarse. Me creería una cosa así de un Paul mayor, pero no de uno que apenas ronda los 30 años. Toda esa gran evolución que obtuvo el personaje en el primer libro se ve profanada por un golpe de realismo que el autor quiso meter en su historia y que hasta cierto punto se lo perdono si no fuera tan aburrido llegar al meollo del asunto. Esta continuación parece hasta cierto punto forzada, y no me extraña que Herbert no haya tenido planes de continuar su obra magna. Una verdadera lástima, porque por lo visto este será un lastre que acarrearán todas las posteriores secuelas. Actualmente estoy leyendo Dios Emperador de Dune y seguimos en las mismas. Por lo tanto, he decidido calificar al Mesías de Dune con un 71 sobre 100, connotándolo como una continuación que por momentos se siente innecesaria, aburrida, con mucha paja política, pero que igual supo innovar por no traernos más de lo mismo y que explora a profundidad la psique de su protagonista y las consecuencias que traen consigo el convertirse en el emperador del mundo. El libro está bien, pero no es ni por asomo tan bueno o tan entretenido como el primero. Y eso, lastimosamente para mí fue decepcionante. Veamos si la próxima película de la saga mejora con creces el material original. Neta que será necesario. Bueno amigos de YouTube, se despide AlexKemista93, esperando no ser vapuleado en los comentarios, XD. En fin, no se olviden de comentar, suscribirse, darle like y compartir, si les ha gustado. Para el próximo video les traeré la reseña de la mejor adaptación animada que se ha hecho de un videojuego hasta la fecha. Así es, no se pierdan la próxima reseña, que será Arcane. Nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.